Enfoque del nódulo tiroideo. Este post definitivamente nos va a servir muchísimo para enfocar al paciente en consulta externa, que nos dice: doctor, tengo un nódulo tiroideo, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, no te asustes, en serio, es algo que es fácil de manejar y esto lo vas a aprender de manera muy sencilla, de manera muy práctica, así que empecemos. El post va a estar basado en dos bibliografías muy grandes: las guías de la ATA del 2015 y el libro de cirugía de Schwartz, así que ahí está toda la bibliografía y espero que aprendas un montón. Bueno, yo cuando estudio cualquier tipo de patología siempre me gusta hacer un breve contexto histórico porque así puedo localizarme mucho más fácil de lo que está pasando con esa patología actualmente. Como ustedes pueden ver, la glándula tiroides tiene una trayectoria demasiado larga, pero les traje las perlas más importantes. En 1656, Thomas Wharton en su obra Adenografía habló que la tiroides tenía una forma de escudo. En 1776, Albrecht von Haller describió que la tiroides era una glándula sin conducto que podría lubricar la laringe, que servía de reservorio de alimento, flujo cerebral y embellecedor del cuello de las mujeres. Pero en esa época todas las mujeres tenían bocio y los hombres también. Entonces la verdad no sé qué tanto le veían al cuello bonito en esa época. En 1170, Roger Frugardi habló por primera vez sobre la cirugía para el tratamiento del bocio. Después de esos grandes personajes históricos llegaron dos grandes cirujanos que son Theodor Billroth y Emil T. Kocher. Estos dos grandes cirujanos se dieron cuenta que hacer cirugías en la tiroides era muy riesgoso, tenía una mortalidad mayor al 40%, pero se fueron ideando la tiroidectomía subtotal y la tiroidectomía total, en donde se dieron cuenta que en los pacientes pediátricos generaban rasgos cretinoides y crisis mexedematosas. Pero luego llegó George Murray en 1891 y trató por primera vez el mixedema. Sin embargo, en 1909 Kocher fue el que recibió el premio Nobel por su obra Fisiología, Patología y Cirugía de la glándula tiroides. Ya que tenemos nuestro contexto histórico, ahora sí hablemos un poco sobre la embriología de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que se forma en la semana 3 y 4 de gestación, en donde existe una proliferación celular en el agujero ciego. Esta proliferación celular tiene que hacer un descenso en la semana número 7 por el conducto tirogloso para localizarse entre el tercer y sexto anillo traqueal, formando los lóbulos laterales y el istmo. En la semana 10 ya hay una luz en los folículos, en la semana 12 ya hay producción del coloides y en la semana 14 ya hay una producción de las hormonas tiroideas. Evidentemente, como toda patología, si hay una alteración en el crecimiento embrionario, pueden haber patologías asociadas en la adultez. En este caso tenemos cuatro grandes: la tiroides ectópica, la tiroides lingual, la persistencia del lóbulo piramidal, que es el conducto tirogloso que no se invaginó, y encontramos la última, que son los quistes tiroglosos. Hay que tener en cuenta adicional a esto que, como pueden ver, existen estructuras que son derivadas de los arcos faringios. Esas estructuras, en el arco faringeo número 4 se van a producir las células C que producen la calcitonina y son las que se van a encargar de producir el carcinoma tiroideo medular. Ya que tenemos nuestra embriología lista, hablemos un poco ahora sí sobre la anatomía. La glándula tiroides es una glándula que pesa de 10 a 20 gramos y se encuentra anterior al cartílago tiroides. Tiene un ligamento específico que se va a localizar entre el cartílago cricoides y la tiroides, que se llama el ligamento de Berry. Tiene cuatro glándulas que se llaman las glándulas paratiroideas, que su tamaño puede variar muchísimo. Hay que tener en cuenta que es bilobulada, tiene un istmo, tiene una cápsula tiroidea y se encuentra lateral a la unión entre la laringe y la tráquea. Además de eso, se encuentra posteromedial a los músculos esternocleidomastoideo, esternoioideo y esternotiroideo. Siguiendo con nuestra anatomía de la glándula tiroides, encontramos que tiene una gran vasculatura. La vasculatura va a ser dada por la arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior y arteria tiroidea media. La arteria tiroidea superior va a ser rama de la carótida externa. La arteria tiroidea inferior va a ser rama de la subclavia y la arteria tiroidea media va a ser rama de la aorta o el arco aórtico. Hay que tener en cuenta que en esta diapositiva es muy importante analizar la relación que tiene la arteria tiroidea inferior con el nervio laríngeo recurrente. Por eso, cuando nosotros tenemos diferentes tipos de lesiones en la arteria tiroidea inferior, podemos tener lesiones en el nervio laríngeo recurrente. Bueno, ya hablamos un poco sobre lo que pasa con las arterias, pero ¿qué pasa con las venas? ¿Serán diferentes? No, no son diferentes, son exactamente iguales. Tenemos la vena tiroidea superior, vena tiroidea media y vena tiroidea inferior, y hay que tener en cuenta que la vena tiroidea superior y vena tiroidea media llegan a la vena interna yugular,
mientras que tenemos que la vena tiroidea inferior llega al tronco brachiocefálico izquierdo. Bueno, ya hablamos un poco sobre las arterias, ya hablamos un poco sobre las venas, ahora hablemos sobre la inervación de la glándula tiroides. La inervación de la glándula tiroides va a ser generada por el simpático y el parasimpático. El simpático viene de la cadena laterovertebral cervical y el parasimpático del vago. El vago te va a generar el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente, o también llamado nervio laríngeo inferior. La lesión del nervio laríngeo superior te puede generar disprosodia y te puede generar alteración del reflejo de la tos, y es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Este nervio laríngeo superior inerva los músculos cricotiroideos. En cambio, el nervio laríngeo recurrente, una lesión allí puede generarte disfonía, pero puede generarte una parálisis del pliegue vocal. Y en esta diapositiva les quise poner la relación que tiene la paratiroides con el nervio laríngeo recurrente, así que los cirujanos que están viendo este video tengan muy en cuenta esa relación anatómica. Listo, terminando nuestra parte de anatomía tenemos el drenaje linfático. El drenaje linfático de la tiroides va a ser generado por los vasos linfáticos superiores y los vasos linfáticos inferiores e istmo. Hay que tener en cuenta que ambos vasos linfáticos, ya sean superiores o inferiores, van a drenar sobre los ganglios cervicales profundos. Pero no podemos dejar atrás que existen nódulos linfáticos prelaringeos, pretraqueales y paratraqueales. Igualmente, todos drenan a los ganglios cervicales profundos. Ahora sí empecemos a hablar sobre las generalidades del nódulo tiroideo y para lo que ustedes están viendo este video. Se define el nódulo tiroideo como una lesión discreta dentro de la glándula tiroides que es radiológicamente diferente al tejido tiroideo circundante. Pero ¿por qué es importante estudiar esto? Porque nosotros debemos excluir la prevalencia del cáncer tiroideo de estas lesiones. Equivale al 90% de los cánceres tiroideos que sean benignos. Sin embargo, las lesiones nodulares pueden ser cánceres en un 7 a un 15%. En la prevalencia encontramos que va a ser del 1 al 5%. El 1% van a ser hombres y el 5% van a ser mujeres con nódulos tiroideos. Es por eso que un hombre con un nódulo tiroideo es muchísimo más raro y puede significar un hallazgo mucho más importante que en una mujer. Además de eso, pueden ser hallazgos completamente incidentales, que la guía lo define como un incidentaloma, o pueden también ser sintomáticos. Acá hay una cosa que es importante, y es los nódulos palpables y los no palpables tienen el mismo riesgo a malignidad, y generalmente los nódulos que vamos a estudiar son nódulos mayores a 1 centímetro. Sin embargo, los nódulos pequeños menores a 1 centímetro requieren valoración clínica debido a que posiblemente pueden estar asociados a pacientes con factores de riesgo. Muy importante tener en cuenta, las guías de la ATA que les voy a explicar en este momento son para pacientes mayores de 18 años, no para pacientes pediátricos, ya que la población estudiada no utilizó pacientes menores de 18 años. Pero ¿qué es lo que causa y cuáles son los factores de riesgo para el nódulo tiroideo? Las causas del nódulo tiroideo van desde causas benignas a causas malignas. Las causas benignas son el nódulo coloide, la tiroiditis de Hashimoto, encontramos la tiroiditis subaguda, mientras que las causas malignas pueden ser primarias o secundarias. Las causas primarias van desde un carcinoma medular hasta un linfoma tiroideo, y las causas secundarias van a ser un carcinoma metastásico. Entre los factores de riesgo, quiero que vean esta diapositiva muy bien, es importante tener en cuenta que podemos encontrar historia de radiación a cabeza y cuello, la historia de radiación total debido a un trasplante medular, la edad menor a 20 años o mayor a 70 años, encontramos el sexo masculino, las adenopatías cervicales, el nódulo duro adherido a planos profundos, el crecimiento rápido del nódulo, los síntomas compresivos, disfagia o disnea, la parálisis de las cuerdas vocales y hay que tener en cuenta el nódulo único mayor a 4 centímetros. Además de eso, les tengo que decir que esos factores de riesgo son sacados de un estudio latinoamericano, por lo cual son exactamente iguales a los de la guía de la ATA, pues la guía de la ATA nos menciona que la edad debe ser menores a 15 años y mayores a 65 años. Ahora nuestro siguiente paso a la hora de enfocar a nuestro paciente con nódulo tiroideo es hacerle las preguntas correctas basadas en la evidencia de la guía. Las preguntas van a ser: mi paciente ha tenido irradiación completa para trasplante de médula ósea, ha tenido historia de radiación de cabeza o cuello, tiene una historia familiar de cáncer tiroideo, hay un crecimiento rápido del nódulo, el paciente tiene ronquera, globus faríngeo, disnea o al examen físico tú puedes notar que hay linfadenopatías cervicales o hay una fijación del nódulo a tejidos subyacentes.
Esto siempre lo debemos preguntar. Pero ¿qué pasa con la partecita que dice síndrome de cáncer tiroideo? El síndrome de cáncer tiroideo son patologías que se han asociado a patologías neoplásicas de la tiroides con alteraciones endocrinas. Por ejemplo, tenemos la progeria de Werner, que es el síndrome de Benjamin Button, la película que vimos, o también podemos encontrar el complejo de Carney o la enfermedad de Cowden. Siguiendo nuestro enfoque del nódulo tiroideo, hay que tener en cuenta que todo nódulo tiroideo mayor a 1 centímetro o nódulo tiroideo menor a 1 centímetro con factores de riesgo o un nódulo captado por PET scan debe ser estudiado con la TSH según la guía de la ATA. TSH baja, tomamos una conducta, TSH normal o alta, tomamos otra conducta. La guía de la ATA menciona que los paraclínicos de rutina no van a ser ni calcitonina ni tiroglobulina. Sin embargo, la calcitonina con niveles muy elevados puede significar carcinoma medular. Ahora quiero que veamos un posible resultado de una TSH baja. El paciente con nódulo tiroideo y TSH baja va a requerir el estudio de la gammagrafía según la guía de la ATA. La gammagrafía tiene dos resultados importantes. 1, caliente y 2, tibio frío. Quiero que te aprendas esta mnemotecnia. La gammagrafía en la playa es benigna. ¿Qué significa eso? Que la gammagrafía caliente tiene menor riesgo de malignidad porque son nódulos que son hiperfuncionantes. Mientras que la gammagrafía tibia y fría sí hay que hacerle mayores estudios que ya lo vamos a ver en el siguiente algoritmo. El diagnóstico siempre de un paciente con linfadenopatías cervicales y nódulo tiroideo va a requerir una ecografía. Esta diapositiva definitivamente yo creo que es la más importante y es el estudio del nódulo tiroideo y que todo médico general debe saber. El paciente con nódulo tiroideo y TSH baja con gammagrafía caliente lo debemos estudiar para hipertiroidismo. Esos pacientes tienen nódulos hiperfuncionantes y generalmente están cursando con una tiroiditis. Si el paciente tiene muchísimos factores de riesgo asociados, ya cabe sobre el criterio médico si va a ordenar una biopsia por aspirado fino o también llamado BACAFA. Ahora, ¿qué pasa si la TSH es normal o alta? Si la TSH es normal o alta, debemos pedir una ecografía. Si la ecografía reporta que no hay nódulo, debemos pedir otra TSH y si se encuentra alta, debemos estudiar hipotiroidismo. Si no hay nódulo con TSH normal, no es necesario hacer biopsia por aspirado fino, o sea BACAF, y lo más posible es que el paciente no tenga ninguna patología tiroidea. Pero ¿qué pasa si la ecografía muestra un nódulo? Y es aquí donde es la parte más importante que debemos analizar. Debemos evaluar el riesgo ecográfico y de acuerdo al riesgo ecográfico y el tamaño del nódulo, debemos pedir una biopsia por aspirado fino o no. Ahora que tenemos en cuenta cuáles son las dos cosas más importantes que debemos tener en cuenta, que es los factores ecográficos asociados a malignidad y las indicaciones de biopsia por aspirado fino, pasemos al enfoque del paciente con TSH normal alta, que la ecografía mostró un nódulo y empecemos a evaluar cuáles son esos riesgos ecográficos. Es muy importante tener en cuenta que ya estamos hablando del paciente con TSH normal o alta, ecografía mostró un nódulo y ahora nosotros vamos a evaluar ese riesgo ecográfico asociado a malignidad. El riesgo ecográfico asociado a malignidad lo vamos a dividir para alta sospecha, sospecha intermedia, sospecha baja, sospecha muy baja y benigno. Las características ecográficas para alta sospecha van a ser aquellos nódulos que son sólidos hipoecoicos con una o más de las siguientes características: con microcalcificaciones, márgenes irregulares y más alto que ancho. La sospecha intermedia va a ser solamente el nódulo que es sólido hipoecoico. La sospecha baja va a ser isoecoico, sólido o hiperecoico. Generalmente nosotros encontramos que el nódulo que es parcial quístico no debe tener ninguno de los factores de riesgo asociados, que son microcalcificaciones, márgenes irregulares o más altos que anchos. Si tenemos un parcial quístico con alguno de esos factores de riesgo, inmediatamente sería de alta sospecha. La sospecha muy baja sería aquel nódulo que es espongiforme o parcial quístico sin ningún tipo de factor de riesgo, y el benigno sería el puramente quístico. Ahora que ya sabemos cómo evaluar el riesgo ecográfico de cada nódulo, debemos tener en cuenta cuándo vamos a ordenar la biopsia por aspirado fino o la prueba por citología. La biopsia por aspirado fino se pide cuando tenemos un paciente con alta sospecha y el nódulo mide mayor a 1 centímetro, o sospecha intermedia con nódulo mayor a 1 centímetro. La sospecha baja con nódulo mayor a 1.5 centímetros, la sospecha muy baja mayor a 2 centímetros y el benigno no requiere que hagamos el BACAF. En esta diapositiva, si ustedes ven un poco más pequeño, les puse cuáles son los factores de riesgo ecográficos que deben tener en cuenta.
Es muy importante tener en cuenta que si el paciente no cumple con el tamaño pero tiene riesgos de malignidad, no está indicado la biopsia por aspiración, y eso es fundamental. En el caso que nosotros sí pidamos la biopsia por aspirado fino, esta citología se clasifica con el sistema de Bethesda. El sistema de Bethesda se clasifica en 6 tipos de categorías: no diagnóstico, benigno, atipia de significado incierto, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, sospecha de malignidad y malignidad. Antes de que empecemos a hablar sobre el sistema de Bethesda, es muy importante tener en cuenta cuáles son las indicaciones del BACAF. Las indicaciones van a ser riesgo ecográfico con alteración del tamaño, ya las vimos. Hay que tener en cuenta que un crecimiento mayor al 20% en cualquiera de sus dimensiones también es indicación para BACAF. Pacientes que tengan nódulos múltiples mayores a 1 centímetro también son indicación, al igual que pequeños con factores de riesgo y presencia de nódulos linfáticos atípicos o mayores a 8 a 10 milímetros. El Bethesda número 1 o no diagnóstico requiere, por la evidencia, que repitamos la biopsia por aspirado fino y la ecografía. Si nosotros encontramos que repetidamente la ecografía y la biopsia salieron negativos, debemos realizar, aunque con muy baja evidencia, incluso casi cercana a la recomendación de expertos, se debe realizar una cirugía de características diagnósticas. El Bethesda número 2, o también clasificado como benigno, va a ser aquel Bethesda que requiere que repitamos el BACAF o la biopsia por aspirado fino a los 12 meses. Si después de estos 12 meses volvió a dar el resultado Bethesda número 2 o benigno, a ese nódulo tiroideo ya no se le requiere realizar más estudios adicionales. Sin embargo, si hay algún cambio en el patrón clínico, se debe de realizar nuevos estudios. Es importante que tengamos en cuenta que si tenemos un Bethesda número 2 y la sospecha es de baja o sospecha intermedia, se debe repetir el BACAF a los 12 a 24 meses. Si la sospecha ecográfica es muy baja, se debe repetir el BACAF mayor a los 24 meses. Acá hay un paréntesis muy importante. Aquel nódulo que sea mayor a 4 centímetros, la guía no menciona que esté relacionado a mayor riesgo de malignidad porque no hay evidencia suficiente. Sin embargo, debido al tamaño, la guía se arriesga a mencionar que esos pacientes sí requieren estudios adicionales. El Bethesda número 3, o también llamado atipia de significado incierto, van a ser aquellas situaciones que posiblemente deben realizar estudios genéticos de los 6 genes que están subrayados en este momento. Hay que analizar que además de eso, muchísimas veces debemos repetir el BACAF, debido a que no se logró un diagnóstico adecuado. En el caso que tengamos una sospecha de neoplasia folicular o una neoplasia folicular, es generalmente necesario realizar la cirugía para diagnóstico y tratamiento. El Bethesda número 5 va a ser aquel que va a ser sospecha de malignidad. Generalmente en estos casos se requiere cirugía diagnóstica y realizar estudios genéticos adicionales. Las células de Hortle son células con variante del cáncer tiroideo. Y el Bethesda número 6 va a ser aquel que va a ser malignidad diagnosticada. Aquí tenemos diferentes tipos de variaciones: carcinoma papilar, medular, pobremente diferenciado, linfoma o metástasis del carcinoma. En esos casos se requiere cirugía. Les traje 2 perlas muy importantes. La primera es el nódulo en el embarazo. El nódulo tiroideo en el embarazo tenemos que tener en cuenta 3 recomendaciones fundamentales. Paciente embarazada que es hipotiroidea o evotiroidea, le podemos realizar la biopsia por aspirado fino, pero si se encuentra después de la semana 16 ya no le podremos hacer la gammagrafía. Y si estamos sospechando una neoplasia asociada al nódulo tiroideo, que estemos sospechando metástasis, esa paciente antes de la semana 26 y 24 se puede hacer cirugía, y ya estamos después de estas semanas ya no estaría indicada la cirugía. El cáncer de tiroides, como nosotros encontramos, tiene baja incidencia, pero se considera que es la neoplasia endocrina más frecuente y la sobrevida a 5 años es del 95% con el tratamiento adecuado. Es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres y generalmente ocurre después de los 30 años. Se clasifica de manera histológica como carcinoma bien diferenciado, carcinoma de células de Hortle o variante folicular, el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico, en donde nosotros encontramos que el carcinoma medular y el anaplásico son los menos comunes, en donde es 3% y 2% respectivamente. El carcinoma papilar generalmente es más sólido e hipoecoico y el carcinoma folicular es más iso o hiperecoico. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo son los diferentes tejidos de la tiroides. En esta diapositiva pueden observar el tejido tiroideo normal versus el tejido tiroideo con A. Cáncer tiroideo papilar y B. Carcinoma tiroideo folicular.
La segunda perla que les quise traer es el nódulo tiroideo en el paciente pediátrico. El nódulo tiroideo en el paciente pediátrico se debe estudiar con la TSH exactamente igual al adulto. Sin embargo, aquel nódulo tiroideo con TSH baja y gammagrafía hiperfuncionante requiere cirugía a diferencia del adulto, ya que se requiere hacer una cirugía diagnóstica y terapéutica. Si nosotros encontramos que es hipofuncionante, se requiere la ecografía y requiere lo que es el aspirado por biopsia fina. El resultado que es indeterminado o sospecha requiere cirugía. A diferencia si es benigno o inadecuado diagnóstico, esos pacientes tienen un seguimiento mucho más estricto porque son pacientes pediátricos y se asocia muchísimo mayor riesgo de malignidad. En muchísimos casos se requiere la cirugía. Bueno, y para terminar, espero que les haya gustado muchísimo y espero que utilicen en algún momento este video para su práctica clínica. Y recuerden, el inteligente no es aquel que lo sabe todo, sino el que sabe aplicar lo poco que sabe.